Usted es integrante de esta comisión especial que se ha creado en la Asamblea Nacional para analizar y tramitar esta propuesta de reforma constitucional planteada por el presidente de la República sobre permitir nuevamente el establecimiento de bases militares extranjeras en el país. ¿Cómo avanza este proceso? ¿Ya hay las autoridades designadas? ¿Cuándo van a tener la primera reunión? La legisladora Gisela Garzón, quien preside este ente legislativo, ha señalado que, de acuerdo a los tiempos, este proceso no podría llevarse a cabo, el plebiscito en caso de que sea aprobado en la Asamblea Nacional, no va a coincidir o no coincidiría con las elecciones presidenciales del próximo año. Cuéntenos, por favor, cómo está avanzando este tema al interior de la Asamblea. Bienvenida, buenos días. Buenos días, estimada Licenia y Alexis, muchas gracias por la invitación. Igual, buenos días con toda la ciudadanía que nos está siguiendo desde los distintos lugares. Efectivamente, soy parte de esta comisión ocasional que ha sido constituida para dar tratamiento a esta propuesta de reforma parcial remitida desde el Ejecutivo. En primera instancia, la primera reunión que mantuvimos fue para designar presidente y vicepresidente de la comisión. Estamos convocados para el día viernes para abocar conocimiento ya de la resolución del Pleno de la Asamblea, donde se nos encarga esta gran responsabilidad de encaminar esta propuesta del Ejecutivo. Se tiene previsto ya la primera reunión, pero es una comisión que está integrada es muy diversa, por representantes de varias tendencias políticas, pero claramente la mayoría de ellos son, entendemos que partidarios de esta propuesta del presidente de la República, y algunos anticipan que en el tratamiento de este tema habrían ya dos informes y que el mismo sería definido en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la posición suya, personal y como parte de Pachacutic? Primero, considero fundamental que la ciudadanía conozca que esta comisión está integrada por las diversas bancadas, representantes de los partidos y movimientos que están integrando la Asamblea, de manera que no hay tal vez prevalencia de un grupo o de otro grupo, hay la verdadera pluralidad, diríamos, de la representación y de la verdadera expresión y diversidad del país. Esto por un lado. Por otro lado, me parece quizás demasiado prematuro anticiparnos a que habrán dos informes. Considero que todos vamos a analizar en el contexto que estamos viviendo en el país. Estamos seguros que el Ecuador necesita del apoyo y de la cooperación de los distintos países, de las distintas experiencias, de los distintos desarrollos que han tenido otros países. Eso no implica necesariamente terminar probablemente realizando esta reforma parcial que plantea desde el Ejecutivo, eliminar toda la prohibición de instalación de bases militares. Yo estoy pensando, por ejemplo, en la posibilidad tal vez de buscar un punto intermedio en la necesidad tal vez de incorporar un párrafo y no terminar cercenando y posibilitando que vengan y se instalen bases militares en el Ecuador. En ese sentido, yo creo que es prematuro, como acabo de señalar, decir que va a haber dos informes. Para eso, precisamente, el trabajo de nuestra comisión va a ser para escuchar a los distintos actores, vamos a escuchar a expertos, vamos a escuchar también a las mismas autoridades. Nos gustaría escucharle al ministro de Defensa, a la ministra del Interior, al ministro de Gobierno, entre otros, y otros expertos, también la academia, constitucionalistas y todos los expertos que puedan dotar de insumos necesarios que nos permita arribar a un informe que responda a las reales necesidades y expectativas del pueblo ecuatoriano. Y siempre precautelando, por supuesto, la soberanía y la libre determinación, que son principios fundamentales que nacen de la misma Carta de las Naciones Unidas. En ese marco, considero que tenemos que estar abiertos, no podemos cerrarnos y decir ya mi posición va a ser levantar un informe alternativo. No, más bien, ojalá podamos coincidir y trabajar pensando en el bien del Ecuador.
¿Cómo está, legisladora? Qué gusto saludarle. Felicitaciones por el discurso del otro día en el debate previo al juicio político a Mónica Palencia. Me parece que su discurso fue el más contundente de todos, lamentablemente. Ya vimos todos los ecuatorianos lo que sucedió después. Oiga, a mí me queda clarísimo cuál es la capacidad de Gisela Garzón como legisladora, pero el gobierno ha salido ya a cuestionar que la presidencia de esa comisión se la entreguen al correísmo. ¿A usted le genera desconfianza, exceso de confianza que sea Gisela la que presida la comisión, o esos son detalles sin importancia? Mire, a mí me parece preocupante que ahora el presidente esté mencionando que la comisión está presidida por una asambleísta del correísmo, cuando al inicio de esta gestión, de esta Asamblea Nacional, estuvieron juntos de la mano correísmo, ADN y Social Cristiano y se distribuyeron las distintas comisiones. No es solo esta comisión la que preside el correísmo está presidiendo varias comisiones. ¿Y con qué beneplácito? Precisamente con el acuerdo, no sé, entre el correísmo, ADN y Social Cristiano. Así que me parece absurdo que ahora sí esté preocupado. Por otro lado, cualquiera que esté en la presidencia, eso no implica que el resto somos borregos y vamos a agachar la cabeza y allanarnos a lo que la presidenta diga. No, es un espacio totalmente diverso. Todos vamos a tener la capacidad de establecer nuestros puntos de vista, aportar y construir de manera conjunta, con los aportes de todos los sectores, este informe que será remitido al Pleno de la Asamblea. Finalmente, es el Pleno de la Asamblea quien va a tener la gran decisión de aceptar, obviamente, aprobar esta propuesta remitida por el Ejecutivo o viabilizar, como acabo de señalar yo. Por ejemplo, estoy pensando en que se podría incorporar un párrafo que no termine afectando ni a la soberanía ni a la libre determinación de los pueblos, como es estos principios fundamentales que están en el derecho internacional. Asambleísta, ahora, lo que la gente piensa, y yo me imagino que en el gobierno también, en su reducida capacidad de analizar la política y la coyuntura, lo que estarán creyendo es que reformando ese artículo de la Constitución y permitiendo la instalación de bases extranjeras en el país, los estadounidenses van a venir corriendo a instalar nuevamente una base como la que había en Manta. El tema es que están permitiendo las bases extranjeras sin excluir ningún otro tipo de nacionalidad, ¿o cómo van a hacer? Porque mañana podría ser que Xi Jinping y la China digan, a mí también me resulta súper estratégico tener una base en Galápagos, yo también quiero. O que Putin diga, yo también quiero una base en Ecuador. Está como muy simpático el país, tienen buena comida, buenas playas, lugares exóticos, buena gente. O que, no sé, se me ocurre, el que sea, ¿no? Van a venir y ponernos misiles en todo el territorio nacional, porque acá están pensando en la lógica siempre del norte, ¿no? De que siempre los Estados Unidos es el único aliado militar y demás. Entonces, ¿qué va a pasar para limitar aquello? Que no ocurra este disparate que yo acabo de decir. Como decía al inicio, el Ecuador sí necesita del apoyo, de la unidad de esfuerzos con los estados hermanos. Y claro, si se posibilita esta reforma parcial, se está garantizando que cualquier estado puede venir e instalar sus bases militares, ¿no es cierto? Bases militares, hay que tener en cuenta cuáles son los fines cuando se instalan bases militares. ¿Eso queremos nosotros o será que queremos fortalecer, por ejemplo, la cooperación para potenciar las capacidades de las Fuerzas Armadas? ¿O es que ya no creemos en las Fuerzas Armadas de nuestro país y por lo tanto necesitamos que otros vengan a darnos resolviendo nuestros problemas? Yo estoy clara que para eso simplemente necesitamos unos acuerdos de cooperación, puede ser con Estados Unidos, con Canadá, con Perú, con cualquier otro de los países que nos puedan aportar, por ejemplo, para elevar la capacidad profesional de todas las fuerzas públicas, por ejemplo, o si pueden apoyar económicamente para
dotar de equipos necesarios que permitan enfrentar a la delincuencia organizada. Para eso no se requiere hacer esta reforma parcial. Lo único que se requiere es firmar acuerdos. Mire, ya está en el país y se han firmado 2 acuerdos con el mismo Estados Unidos. Uno para controlar la zona marítima y el cometimiento de los delitos, entre ellos el narcotráfico. Ya se firmó ese acuerdo en el mes de enero. En el mes de septiembre acaban de firmar otro acuerdo para la seguridad y para fortalecer la seguridad y la justicia. Y ahí está hablándose de alrededor de 25 millones de dólares. O sea, hay posibilidades. Tranquilamente se puede firmar un acuerdo y no entregarnos a cualquier estado que sea, eliminando esta prohibición de levantar o instalar las bases militares en nuestro país. Yo considero todavía que hay posibilidades de potenciar y fortalecer a las Fuerzas Armadas de nuestro país y no terminar cediendo. ¿O es que queremos que las Fuerzas Armadas sirvan solo para cuidar las cárceles y no proteger la soberanía territorial de nuestro país? O sea, ahí por eso es importante recibir en la comisión tanto a los ministros de Defensa, del Interior, entre otros, para que transparenten cuáles son los objetivos, cuáles son los fines concretos. ¿O acaso, mire, hay que también analizar y tomar en cuenta, acaso tienen intereses geopolíticos, geoeconómicos? Hay que tener en cuenta que el Ecuador es muy rico en recursos. Precisamente por eso también tienen intereses otros estados. Y el mismo estado, ahora, mire cómo estamos siendo lamentablemente destruidos, todo nuestro ambiente. ¿Por qué? Porque se quieren sacar todos los recursos naturales. Pero, asambleísta, es lo que se termina afectando. Déjeme recordarle un dato que usted lo debe tener clarísimo, pero a la gente que nos ve y nos escucha también seguramente le va a hacer mucho ruido este tema. Colombia tiene una larguísima tradición de cooperación con los Estados Unidos. Tanto es así que durante los gobiernos de Uribe y la implementación del Plan Colombia, los Estados Unidos enviaba cualquier cantidad de dinero, de recursos, y no solo dinero, sino de recursos en cuestión de armamento, recursos logísticos, aviones, helicópteros, lo que sea. Y hoy, años después de la implementación del Plan Colombia, el vecino país no ha dejado de ser el primer productor de cocaína del mundo. Tanto es así que en los últimos días, medios internacionales como la DW han dado a conocer de que han logrado un récord de producción de cocaína, 230,000 o 250,000 hectáreas de cocaína, con todo el apoyo del mundo de los Estados Unidos, con toda la intervención del mundo de los Estados Unidos, y los resultados no han sido los mejores. Entonces, ¿qué nos garantiza a nosotros que una intervención arroje el mismo tipo de resultados? Usted ha dicho una gran verdad. Colombia tiene 7 bases militares más o menos, y habría que preguntar, a mí me encantaría que algún experto de Colombia y que conoce a profundidad el funcionamiento de estas bases militares venga también a esta comisión y sea escuchado para que comparta cuáles son los alcances, los resultados que han tenido con la implementación de las bases militares. Eso sería fundamental. A ver si es que nos dicen acabaron con el narcotráfico, acabaron con la delincuencia organizada, o qué es lo que ha ocurrido, ¿no es cierto? Lo otro yo considero fundamental. Si bien es cierto, la Constitución de la República en el artículo 5 establece esta prohibición cuando es con propósitos militares, ¿no es cierto? Y en el derecho internacional el propósito militar principal constituye precisamente el debilitamiento de la capacidad militar del enemigo en un conflicto armado, es decir, en una guerra. Para eso queremos, o sea, yo creo que es fundamental profundizar el análisis de qué implica la base militar y qué es lo que realmente necesitamos como Estado ecuatoriano. Yo señalaba ya, hay 2 acuerdos que se han firmado con Estados Unidos. Si hay necesidad de firmar uno más, pues que se lo firme. Obviamente estos acuerdos tienen que ser firmados, suscritos
con el control de constitucionalidad que debe hacer la Corte Constitucional. Y por otro lado, yo todavía me aferro a que podríamos hacer un agregado. Yo estaba pensando, por ejemplo, incorporar un párrafo donde diga que en caso de conflicto armado interno con la delincuencia o crimen organizado, previa a la declaratoria de estado de excepción, que cumpla con los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad, podrá solicitar la cooperación internacional militar extraordinaria y temporal. Para esta cooperación estará sujeta al control de constitucionalidad de la misma Corte Constitucional y también el control político de la Asamblea Nacional. Entonces, mire, podríamos buscar varias alternativas, pero eliminar toda esta prohibición me parece tal vez una irresponsabilidad y que va a terminar, como acabo de señalar, afectando estos dos grandes principios, que es la soberanía y la libre determinación. Y lo otro, no perder de vista, hay que dar credibilidad a las Fuerzas Armadas, fortalecerle, equiparle, profesionalizar. Esa es la tarea que debemos hacer. No podemos decir, no funcionan las Fuerzas Armadas, entonces vengan otras bases militares para que nos den resolviendo los problemas del país. Asambleísta Yumbay, hay expertos, como por ejemplo el arquitecto Fernando Carrión, que ha mencionado, y haciendo un recorrido histórico por el tema de las bases militares en otros países y en Ecuador, que no ha dado mayor resultado en cuanto al combate a la delincuencia, a la inseguridad, a la criminalidad. Las estadísticas así lo evidencian, y él señalaba que lo que se estaba tratando de hacer con esta propuesta es darle un uso político, y darle un uso político con fines electorales. El gobierno lo planteaba como una venta de humo, como un distractor para que la gente deje de hablar de los problemas económicos, del tema de los racionamientos de energía, y que finalmente esto le termine favoreciendo en materia de votos, en materia electoral con las elecciones presidenciales. La asambleísta Garzón ha señalado que por cuestiones de procedimiento los tiempos no coinciden, y que esta propuesta sería posiblemente aprobada o no, y no podría ser sujeta a consideración del pueblo en la segunda vuelta electoral. De acuerdo al procedimiento legislativo, ¿cuándo tendríamos que ser convocados al referéndum en este caso? Yo creo que es fundamental que el pueblo ecuatoriano entienda que este no es el camino. Ya hemos demostrado y les hemos dicho, por ejemplo, con la ley de competitividad energética nos dijeron que van a resolver los apagones. Con la ley que perdonaron las deudas a los grandes empresarios nos dijeron que supuestamente se iba a resolver el problema económico y la crisis en el país. Luego elevan el IVA al 15% y nos dijeron que van a lograr recuperar la seguridad. Luego, tramposamente nos dice, hay que llevar adelante la consulta popular para reformar un código orgánico integral penal que tranquilamente se lo hacía sin consulta popular, sin votar 60 millones de dólares. Y resulta que herramientas se les ha dado al presidente. Y resulta que continúa con este tipo de propuestas que no van a contribuir a resolver los problemas del país. Y yo coincido, no solo con la asambleísta, sino con varios expertos que también han dicho, y la ciudadanía, siempre cuando está en debacle, cuando está en disminución en las encuestas, lanza cualquier cosa. Yo estoy segura que en plena campaña probablemente van a capturar a los delincuentes más buscados, o saldrán con cualquier situación. Yo creo necesario que el pueblo ecuatoriano debe abrir los ojos, darse cuenta que estas acciones encaminadas desde el Ejecutivo no están pensando en resolver la problemática, y por eso decíamos, ¿dónde está? Son casi 11 meses de gobierno y resulta que no hay ningún plan Fénix. ¿Cómo vamos a resolver la inseguridad? ¿Cómo vamos a acabar con los sicariatos, con los homicidios, con las vacunas, con las extorsiones, si no hay ningún plan en el país? Esa es lamentablemente son las omisiones o las inacciones que se está cometiendo desde los actuales gobernantes, que no han tenido capacidad de respuesta.
Si no hay ningún plan, no hay ningún proyecto, no hay ningún programa, lo único que ha hecho es, como ya he señalado en varios momentos, sacar a las fuerzas armadas a las cárceles o a las calles. Y eso no es una solución. La solución para recuperar la paz y la tranquilidad se necesita una intervención integral, empezando por acabar con la pobreza, la desigualdad, con todo el resto de problemas. Y por supuesto, acabar también con estas lacras que lamentablemente nos están haciendo daño. En ese marco, decirle que no vamos a alcanzar de acuerdo, y no porque no queremos trabajar. Personalmente yo trabajo las horas que sean necesarias, pero tenemos que cumplir con el objetivo. Sin embargo, la Constitución de la República en su artículo 442 establece mínimo 5 meses que se requieren para contar con un informe y una decisión del Pleno de la Asamblea, y después hay 45 días en el cual el Consejo Electoral tendrá que ya encaminar previo o cualquier situación que ocurra. Si hay un informe favorable y se aprueba ya la reforma parcial en el Pleno de la Asamblea, después de eso vuelve a la Corte Constitucional. Entonces la Corte Constitucional tiene que pronunciarse ya ahora sí del fondo, ¿no es cierto?, de la propuesta. En ese sentido, los tiempos lamentablemente no son favorables y no vamos a alcanzar tal vez para que se inserte y se aplique el referéndum para la segunda vuelta. Yo tengo dos consultas, rapidito sus respuestas, creo que va a ser un poco difícil porque los dos temas son complejos. La una tiene que ver con el Plan Fénix. La ministra Palencia, y lo comentaba yo hace unos minutos en el segmento de la opinión asambleísta, durante el debate montó un show exhibiendo un paquetote de papeles que dijo, este es del Plan Fénix. Yo quiero preguntarle su opinión con respecto de ese show que montó la ministra diciendo que hay un Plan Fénix. Los resultados están a la vista, ¿no? Hay candidatos que han sufrido atentados, hijos de candidatos que han sufrido atentados, funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana que han sido asesinados y cientos de ciudadanos que están siendo víctimas de la delincuencia. Entonces, preguntarle sobre el show del famoso Plan Fénix, 1. Y 2, su opinión con respecto de esta última propuesta o anuncio del presidente Noboa de proponer nuevas reformas a la Constitución en cuanto tiene que ver con materia de derechos, a los artículos 35 y 51 de la Constitución para eliminar a las personas privadas de libertad de los grupos de atención prioritaria, lo que tiene que ver con regresividad de derechos, con quitarles derechos a las personas privadas de libertad. Eso seguramente la Corte Constitucional dirá es vía asamblea y pasará una vez más, como el tema de las bases, a manos de ustedes. A ver, en el caso del Plan Fénix, efectivamente en el día que compareció la ministra del Interior indicó que este era el Plan Fénix, pero que no se tomen ni fotografías ni nada, así que no sabemos. O sea, no sabemos si es su tesis de grado o cualquier cuestión, o sea, es una manera de engañar no solo a los asambleístas, sino al pueblo ecuatoriano. Si realmente ellos tuvieran un Plan Fénix, tenga por seguro que los datos de sicariato, de extorsiones, de vacunadores hubiese disminuido. Y resulta que no, va en aumento. Yo siempre pongo el ejemplo de mi provincia, Bolívar. Yo soy de Bolívar y resulta que mi provincia era totalmente segura, tranquila y no te pasaba absolutamente nada. Y resulta que ahora hay sicariatos, hay extorsiones, hay secuestros, hay vacunadores. Y eso en nuestra vida habíamos experimentado. En ese sentido, lo malo es que lamentablemente la ciudadanía, no sé qué es lo que pasa, no está mirando lo que lamentablemente las inacciones de este gobierno que no han podido resolver. Y como digo, yo no me como el cuento de que exista un Plan Fénix cuando no se nos ha dicho. Es más, nosotros le pedimos vino a comparecer en nuestra Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana hace varios meses, y ahí le preguntamos cuál es el Plan Fénix, en qué consiste, y resulta que por seguridad, primero, por seguridad se restringió la sesión. Está bien que se haga restringido, privado, pero resulta que cuando ya estuvimos
en la comparecencia no dio ningún dato, no dio ninguna información. ¿Cómo podemos creer con esa falta de información, creer que tienen un plan Fénix? No hay un plan Fénix y por eso precisamente se ha impulsado el juicio político, siendo coherentes con el pueblo ecuatoriano. A nosotros nos duele que personas inocentes tengan que estar lamentablemente perdiendo la vida en manos de la delincuencia, otros huyendo del país. Esa es la realidad. Lo otro hay que tener en cuenta, sí ha planteado una reforma de eliminar de los grupos de atención prioritaria a los privados de la libertad. Primero hay que tener en cuenta que no es un principio solo constitucional, sino un principio que está en los diversos instrumentos internacionales, que no puede, los derechos no son regresivos, sino siempre progresivos. O sea, tenemos que desarrollar para adelante los derechos plasmados en la norma constitucional. En ese sentido, habrá que tomar en cuenta cómo elabora, cuál es la propuesta en concreto y cómo se pretende menoscabar los derechos. Yo también coincido que tal vez fue un error establecer a los privados de libertad dentro de los grupos de atención prioritaria, pero ya está en la norma constitucional y no podemos violentar este principio de no regresividad.